Gracias a ti, Lidia. Bueno, primero me reafirmo en daros las gracias en un día como hoy, tan desapacible, que aún así pues hayáis decidido en invertir vuestro tiempo en escuchar una pequeña introducción, porque evidentemente es un tema que daría para muchas horas. Y lo que he pretendido es, como tenemos un espacio de tiempo breve, dar una visión generalista del pensamiento chino y intentar ver cómo la medicina china se alimenta o toma esos preceptos para, bueno, entre otras cosas, para poder tratar o ver cuál es la predisposición a padecer algún desequilibrio, ¿vale? Bien, ¿qué aspectos vamos a ver principalmente? Vamos a ver 4 aspectos principales. Primero vamos a hablar de numerología. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de un calendario sin hablar de los números y qué se entienden o qué repercusión tienen los números. El pensamiento chino es un pensamiento de la resonancia, no solamente en la esfera de la medicina china, sino en diferentes ámbitos del saber. Abundaremos un poquito en ese aspecto para poder entender mejor, en este caso, la materia que vamos a dar hoy. Evidentemente, de lo que hablemos en cuanto a la numerología básica, hablaremos cómo eso se recoge en las formas de pensamiento. Si algo tiene la cultura china es que prácticamente todas las fuentes de conocimiento las tienen datadas y por escrito. Y entonces vamos a ver los clásicos más importantes, en este caso los que atañen a la medicina china, bueno, cómo se plasma. A fin de cuentas, no solamente porque sean de medicina china, sino también porque es el pensamiento chino en general, ¿vale? Entonces no tenemos que basarnos, el pensamiento chino no es cartesiano, no es de departamentos estancos, sino que es muy holístico en ese sentido. Veremos la aplicación, pequeño ejemplo de aplicación que supongo que os gustará, porque siempre, claro, es una clase un poco teórica, y entonces, bueno, para que os llevéis algo práctico. Pensaba que iban a haber algún acupuntor más, pero bueno, haremos unas pinceladas desde la acupuntura, o si, aunque no sea la acupuntura, para que sepáis cómo os afecta a vosotros personalmente, que lo podréis hacer. Y hablaremos, bueno, veremos el calendario cómo funciona. Muy bien, pues si os parece, vamos a dar inicio. Bien. Antes de hablar de la numerología, lo que hay que entender, y ya he dicho anteriormente, es que el pensamiento chino es un pensamiento de resonancia y generalista. Se dice en la mitología que Fuxi vio salir del río amarillo un caballo y en el lomo del caballo vio representado unos puntos, ¿vale? Que ahora lo veremos. Eso se le llama Hetu. Y lo que pone aquí, que es Duo Shu, lo vio en el caparazón de una tortuga. Bien, antes de entrar, lo que tengo que explicar es que esta representación de los animales, del caballo y de la tortuga, tiene una trascendencia en el pensamiento chino general. El caballo, como veremos en el calendario, siempre estará asociado a un elemento o a una época del año cálida, es decir, la parte alta del calendario. Por lo tanto, nos resonará con algo que está arriba. Y la tortuga, por contra, tiene una representación en el calendario en épocas más frías, por lo tanto estará abajo. Y veremos, en este caso, los números, cómo se representan. La explicación que intentaron dar los chinos a través de estos números es para dar, al final, una explicación de lo que ocurre en el universo, porque, al final, como todas las culturas, tratan de dar respuesta a la gran pregunta, ¿de dónde venimos? O por lo menos, de dónde estamos, ¿qué explicación podemos darle para intentar progresar como civilización? Y esto lo plasmaron en los trigramas. Bien, el Hetu sería esto, es lo que Fuxi vio en el lomo del caballo. Ya hemos dicho que el caballo es una representación de la parte alta, vendría a ser
como si fuera el emperador o lo que está más arriba dentro del ciclo, porque al final el pensamiento chino o la cultura china en general se basa en ciclo, en un sistema circular, por lo tanto es fácil englobar o entender cualquier proceso metiéndolo o encardinándolo dentro de un ciclo. En este caso el G2, el caballo, estaría en la parte alta. ¿Qué significa que esté en la parte alta? No es que esté más alto, no, sino significa de que es una fuente de conocimiento que es universal, que es inmutable, ¿vale? Aquí, ¿qué se nos representan? Se nos representan los números del 1 al 10 en parejas yin y yang. Los puntos blancos sería el yang y los puntos negros serían el yin. Si vemos en la parte inferior de la imagen, podemos ver el 1, el siguiente sería el 2, lo tendremos arriba, por lo tanto vemos que vamos intercambiando siempre yang, yin, yang, yin. Esto es un principio universal. De hecho, la explicación que dan los chinos para el Big Bang pues sería que del Wuji, es decir, del estado de vacío, hubo un yang potencial, una energía yang, llamémosle padre, llamémosle cielo, a fin de cuentas un yang, es una forma, el yin y yang es un sistema dual para entender, y dialéctico para entender qué sucede en el universo, que da ese yang, ese 1, da el 2, que sería la energía yin, la paridad, y el 1 con el 2 daría el 3, y del 3 los 10.000 seres. Esto está recogido, por ejemplo, en el Tao Te Ching de Lao Tse, si no recuerdo mal, en el párrafo 40, en el cual dice esto, que el 1 engendra al 2, el 2 al 3, el 3 salen los 10.000 seres. Veremos en la explicación, durante la explicación profundizaremos qué significa esto. Bien, lo que vemos es que los números del 1 al 10, dentro de cada dirección que podemos englobar, hay uno que es yin y uno que es yang. Por lo tanto, quiere decir que en cada elemento, que representan los diferentes elementos, tenemos siempre un yin y un yang, porque si no, solo yang no puede ser y solo yin tampoco puede ser. Bien, si sumamos los números yang, es decir, aquellos que son blancos, nos daremos cuenta que son el 1, el 3 y el 5. Sumamos el 1, el 3 y el 5 porque dentro de la cultura china hay 5 elementos, por lo tanto, y 5 órganos en el cuerpo. Por lo tanto, del 1 al 5 es lo que tenemos que tener presente a la hora de decodificar. Sería la realidad más tangible. Si vemos los números, veremos que el 1, 3, 5 suman 9. 9 es un número maestro dentro del pensamiento chino, que lo vamos a desarrollar, y que nos indica, por ejemplo, en la parte de la acupuntura, el 9 se utiliza para tonificar. Es un número que normalmente lo utilizamos en rotaciones horarias para tonificar. En los números yin, del 1 al 5, pues tendríamos el 2 y el 6. El 2 y el 6 veríamos que nos da, perdón, el 2 y el 4 nos da, suman 6, sería un número yin que lo que nos da es un número antihorario que utilizamos, por ejemplo, en acupuntura para dispersar. Luego tendríamos el Luoshu. Esa sería la representación del Luoshu. Esos mismos números, porque los números son los mismos, que nacen de la tortuga. ¿Qué significa? Claro, dirá, bueno, y esto que ahora me estás hablando del Luoshu y antes el G2. ¿Qué significa? Bueno, el G2, los chinos diferencian entre lo que sería el cielo anterior y el cielo posterior, es decir, lo que ocurre antes de nuestro nacimiento, o lo que es una gran ley universal, y lo que sucede después del nacimiento, o que es sujeto a cambio. En este caso, vemos que a nivel visual, claramente vemos que las esquinas son donde se concentran los yin, es decir, los puntos negros, y los blancos quedan en medio. Hemos dicho de que eso era la representación de una tortuga. Tendríamos cada una de las esquinas, serían las patas de la tortuga, y
la parte central sería la parte del caparazón de la tortuga. Me avanzo un poquito y os digo que lo yan tiene que ver con lo redondo, con el cielo, por lo tanto, con las formas abovedadas. Por lo tanto, el caparazón, lo que sería la parte alta, vendría a significar la parte yan, mientras que lo cuadrado vendría a significar los números yin, por eso los tenemos de color negro. Este cuadrado se le llama el cuadrado mágico, este cuadrado que está justo aquí al lado, se le llama el cuadrado mágico, que es la representación numérica de los puntos que tenemos aquí. Si nos fijamos, o si sumamos, veremos que en todas las direcciones suma 15. ¿Vale? Aquí nos encontramos con una primera aproximación a lo que es el calendario. Antes, como ha dicho muy bien Lidia, el calendario chino se basa en el inicio, en el calendario lunar. De hecho, es un sistema híbrido, porque realmente el calendario chino es, como todo, es un calendario solar, porque al final del año son 365 días. Lo único que, de la misma manera que adaptamos en Occidente, por ejemplo para la Cuaresma, que utilizamos el calendario lunar más que el calendario solar, los chinos también, para dar dar el inicio de salida al principio de año, utilizan el calendario lunar. Por lo tanto, hay una combinación de ambos. No pasa nada porque esto ocurre en gran parte de las culturas. Pues bien, este número 15 nos va a dar los 15 días que dura cada periodo, porque el año se puede dividir en 24 periodos solares. Es el calendario del labrador que se utilizaba precisamente para orientar a las personas que trabajan en el campo, pues qué procesos deberían hacer durante el año para poder tener cosechas prósperas. Por lo tanto, entronca esta numerología precisamente con el calendario, con esos 15 días que vamos a tener de cada periodo. Una cosa que a veces las cosas se dan por hechas. En la cultura china, los mapas siempre están orientados al revés, es decir, el sur está arriba y el norte estará abajo. Porque se dice que el emperador, cuando salía a ver o a dar las consignas a su pueblo, tenía que estar, como él era el hijo del cielo, y en el cielo el que manda es el sol, pues siempre estaba de cara al sol, por lo tanto estaba hacia el sur. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar al emperador lo más alto en el sur, por esta resonancia. Los chinos llaman xiang. Por ejemplo, el mai xiang es la representación del pulso, del órgano en el pulso. Pues en este caso pasa lo mismo. Siempre veremos la orientación, más que nada para que no digan, no, está al revés, no, es así conceptualmente. Bien, lo que hemos dicho antes, los dos sistemas de clasificación, tanto el He-Tu como el Luo-Shu, al final lo que tienen que tener es una representación para que pueda ser de aplicación directa. Entonces se crearon dos sistemas de trigramas. Los trigramas es, a través del yin y el yang, pues dar explicación a lo que sucedía en el universo. Aquí, si pudiéramos enviar un mensaje al pasado, diría que hubo una pequeña relliscada. El pensamiento chino piensa que, como lo que observaban era la bóveda celeste, decían que había 64 constelaciones, ¿vale? Y que eso ya nos daba pie para poder codificar. Eran 8 por 8, 64, ahora veremos por qué hay un trigrama del He-Tu y un trigrama del Luo-Shu. Y eso daría 64 constelaciones. Hoy día sabemos que hay 88. Pero bueno, lo que sí que podemos decir es que hay 64 codones en nuestro ADN, que al final es lo que nos importa, qué le pasa al hombre, porque que sepamos todo el pensamiento y toda la cultura que podemos tener en todas las diferentes civilizaciones, al final versa sobre lo que sucede al hombre, ¿vale? En la Tierra. Entonces, bueno, los podemos excusar por esta parte. Si vemos, si contamos los puntos de cada raya, vemos que en los opuestos, las sumas siempre nos va a dar 9.
Por lo tanto, se entiende de que el 9 actúa como un patrón universal. Es el patrón de lo que debe de ser. Si pensamos en el ser humano, vemos que para que el bebé nazca, pues tienen que pasar 9 meses para que se produzca a nivel embrionario el desarrollo normal. El Getu tiene que ver mucho con la parte del cielo anterior que hemos visto anteriormente, por lo tanto toda la parte embrionaria está imbuida de este conocimiento, de esta numerología. Si pasamos a lo que sería la representación del trigrama en el Luo Shu, vemos que en este caso cambia un poco, pero si vemos los ejes principales, los dos ejes de coordenadas y de abscisas, ambos suman 9, solo son los de las esquinas los que no lo hacen, pero tienen una dinámica, y es que de los de arriba, si pasamos de un lado a otro, del 4 al 6, siempre son más 2, si pasamos del 5 al 3, son menos 2, y si pasamos en las esquinas, sería en base 4. ¿Vale? Bien, para ver que esto no solamente lo tenían presente en la medicina, sino que es algo que tenía y que cala en toda la cultura china, donde vivía el emperador, evidentemente, la ciudad prohibida, pues estas cosas se tuvieron presente, porque lo primero que hay que hacer es ver el Feng Shui. Es decir, el Feng Shui también toma en parte, de hecho el Feng Shui utiliza, eso se le llaman estrellas volantes dentro del Feng Shui, se tiene presente pues para ver las buenas orientaciones. Nosotros lo utilizaremos para ver cómo es el estado de salud. Pues los edificios, los chinos creen que también tienen que tener un estado de salud. De hecho, Feng Shui significa viento y agua, es decir, que donde corra viento podrán nacer plantas y donde haya agua podremos vivir. Por lo tanto, hay que buscar los lugares idóneos para que se den estas circunstancias. Pues bien, según el Feng Shui, en las esquinas, en los 4 edificios que hacen como de protección de la ciudad prohibida, pues también se tuvo en cuenta esta numerología. Y en este caso, pues cada torre debería tener 9 vigas de madera, más 18 pilares y 72 vigas puestas de canto. En la suma de cada una de ellas nos daría 99. Esto, que parece fácil poner un número, realmente tiene una complejidad arquitectónica elevada hoy día, y también en la época, por lo tanto lo llevaron hasta el extremo, pero para que veamos que es una forma de entender el universo, de lo que sucede en el día a día, que lo llevan en todas las áreas de conocimiento. Bien, ¿y qué es lo que tenemos más alto en este caso? ¿Qué es lo que determina el calendario? Pues el calendario en China lo determina la Osa Mayor. La Osa Mayor tiene la característica de que está en el mismo eje que la Tierra, por lo tanto es la única estrella, en este caso, que no se mueve, siempre la tenemos en el firmamento justo encima de nosotros. Se utiliza la rama como indicador de la constelación en la que estamos o que tenemos, y indica el paso del tiempo, por lo tanto el calendario de lo que sucede en la Tierra. Y tenemos 7 estrellas que conforman la Osa Mayor. Vamos a ver qué representación tienen estos números para el pensamiento chino y para lo que a nosotros nos va a venir en este caso, que es para la medicina china. Bien, el 1. El 1 siempre es el cielo. Hemos dicho que el yang es lo primero que venía, ¿verdad? Pues el yang, que hemos visto en el primer punto blanco, pues representa el 1. Y el 1 es siempre el cielo, lo primero. Nosotros descendemos del cielo. El yang tiene que ver con estructuras circulares,
todo lo que sea redondeado tiene que ver con el yang. Precisamente tiene que ver con las cosas redondas porque los chinos en la observación del cielo sabían de que el cielo era como una bóveda, es decir, el paso de las estrellas era como si fuera una bóveda en la cual las estrellas fueran circundando. Por eso todo lo redondeado tiene que ver con el yang. No solamente para la cultura china, he puesto aquí diferentes aspectos de monumentos de otras civilizaciones en los cuales vemos que lo abovedado es lo más alto. Por ejemplo, la cúpula del Vaticano, los Estados Unidos, la Santa Croce o el Panteón. De hecho, lo que representa el yang realmente es la representación de una viga, es algo que nos sostiene, ¿vale? Es lo que está arriba. El yang siempre es lo que está arriba, por lo tanto es una viga. El 2 sería la Tierra. La Tierra tiene que ver con el cuadrado. No es que se tuviera no es que no supieran que la Tierra era redonda, sí que lo sabían. Lo único que entendían de que era algo plano, era algo estable, el cuadrado como algo estable. Entonces está representado por el 2. Está representado por el 2, por el trigrama del yin. Hemos dicho de que ya en los textos taoístas, en este caso el Tao Te Ching, se establece de que el 1 engendraba al 2 y el 2 al 3. Bien, el 3 es de donde se puede desarrollar los 10.000 seres, que se dice filosóficamente. Y ya se le atribuye dentro de esa estrella, la tercera estrella tiene que ver con el hombre, tiene que ver con el elemento fuego. Si nos fijamos en el hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci subconscientemente representa la idea que los chinos y otras culturas ya establecieron en su momento. El hombre está dentro de un cuadrado, que sería la parte yin, y dentro de un círculo, que sería la parte yang. Por lo tanto, tenemos el yin y el yang, y tenemos en el centro el hombre. El hombre como interacción entre la energía del cielo y de la tierra. Eso es lo que en medicina china y en la cultura china se entiende. Y se le da la representación del fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es el inicio, es lo más alto, es el inicio de todo. Por lo tanto, en este caso, el hombre como centro del desarrollo, porque el cielo y la tierra nosotros no podemos, eso viene dado, ahí no intervenimos. Es a partir de que hay civilización que podemos desarrollar el resto. Bien, luego tendríamos el 4 como representación, en este caso, de las 4 estaciones. El paso del devenir de la Tierra alrededor del Sol, pues nos da el paso de las estaciones. Y el paso de las estaciones, en este caso el 4, vendría representado por el elemento agua. Luego tendríamos el 5, la quinta estrella vendría a representarnos la Tierra y los 5 elementos, es decir, las 5 manifestaciones que podemos tener y los 5 órganos que tenemos en el organismo. A partir de esta teoría de los 5 elementos, los 5 fases, podemos dar explicación a todo lo que nos rodea, incluido el paso del tiempo. Ya veremos también que aquí, dentro de este número 5, tendremos representados los troncos celestiales. Luego tenemos el número 6. El número 6 es el número que pertenece a la madera y es el número de la planificación, de la organización. Esto es lo que he puesto aquí son los 12 meridianos que tenemos en el cuerpo, que se estudian en medicina china, se establecen en 6 capas. Como hay polaridades yin y yang, se establecen en 6 capas. Por lo tanto, es una manera de organizar los 12 meridianos. Y la organización está en la madera.
Tenemos que decir que dentro del Su Wen, que es uno de los códices que desarrollan las bases teóricas de la medicina china, se dice que el hígado es el general de división, y un general de división lo que hace que es organizar sus ejércitos. Por lo tanto, el 6 nos tiene que resonar siempre con esa organización. Y el 7, la última estrella, viene representada por el metal, y el metal lo que significa o lo que simboliza es tanto el dinero como el poder. Ahora son misiles, pero en la antigüedad eran espadas y también eran monedas. Por lo tanto, el 7 como elemento principal estaría en lo más alto porque es el metal. El órgano que tenemos más alto en el cuerpo es el pulmón. Los chinos, en la medicina china, se dice que el pulmón es el canopio o es el dosel, es el más alto de los órganos, porque es el que está más alto, incluso está más alto que el corazón, es el que nos protege. Por lo tanto, el 7 aquí nos resuena con el metal y nos resuena con las 7 estrellas. Para hacer una comparación, veremos que hemos visto las bóvedas, que también hacían de protección y de poder. Esas bóvedas son símbolos de poder, no las tenemos en cualquier casa. Uno cuando ve el Capitolio ya sabe que allí hay poder, o ve el Vaticano sabe que allí hay poder. Bien, en el cuerpo también tenemos el 7 viene representado. Tenemos 7 huesos en el cráneo, y son 7 huesos en el cráneo que están en forma de bóveda. Y los huesos son blancos, y el blanco es el color del pulmón, por lo tanto actúan de protección. No se deja nunca puntada sin hilo en medicina china, por lo tanto, entender los números es importante. Bien, vamos a ver qué dicen los clásicos. Bien, el Huainanzi es un clásico que de hecho no es de medicina china. Se utiliza o se refiere a medicina china, pero es un libro más teórico. Es un libro donde se recogen cómo debe comportarse un buen gobernante. Y en este caso tiene 21 capítulos. Los capítulos de un códice en la cultura china no es al azar, tiene un porqué, y ahora lo veremos. En este caso, los 21 capítulos tienen que ver con el número 7, evidentemente, pero tienen que ver sobre todo con el 3. Y si vemos, claro, vamos a ver algún capítulo, en el capítulo 3 se nos habla de las leyes de la astronomía y cómo influyen los números en un gobernante o en la división de un país, por ejemplo. Y nos dice el Huainanzi, dice: la vía del cielo es lo circular, ya lo hemos dicho, bueno, pues el Huainanzi también lo recoge. La vía de la tierra es lo cuadrado gobierna lo oscuro y lo circular gobierna lo brillante. Eso lo único que nos está diciendo es que lo yang tiene que ver con lo brillante y el yin tiene que ver con el oscuro, ya lo hemos visto en los puntos anteriores del Getu. Lo brillante emite chi y por eso el fuego es la manifestación externa del sol, y lo oscuro absorbe y por eso el agua es la luminosidad interna de la luna. Por lo tanto, ya nos está diciendo que en el cielo el yang será el sol y el yin será la luna. Siempre tenemos que tener una dualidad. Un poquito en el mismo capítulo se nos hace una comparativa de los números en relación al cuerpo humano. Y nos dice: de todas las criaturas que se mueven y respiran, no hay ninguno tan preciado como el hombre. Los orificios humanos, extremidades y tronco, todo comunica con el cielo. El cielo tiene 9 capas. El hombre también tiene 9 orificios. El hombre tiene 4 extremidades para controlar las 12 articulaciones. El cielo tiene 12 meses para regular los 360 días. Y el hombre tiene 12 articulaciones para regular los 360 puntos de acupuntura. Por lo tanto, el calendario evidentemente imbuye de manera directa dentro del pensamiento chino, y no solamente eso, sino que se lleva a la práctica. Uno de los siguientes libros, que ya sí que es de medicina china, donde estarían expuestas las bases de la medicina china, principalmente que se hizo un gran proyecto de codificación en el siglo II, en la época de la dinastía Han, es el Huangdi Neijin Su Wen, el canon interno del emperador amarillo. Si nos fijamos, aquí ya tenemos 81 capítulos, por lo tanto 9 veces 9. Le estamos dando, ¿qué?
le estamos dando una autoritas a este libro. ¿Qué nos dice el Suwen? Pues el Suwen nos dice en el capítulo primero, la posición dentro de un tratado, dentro de un canon, también es importante. Lo que es fundamental para aquella área del conocimiento siempre se pone al principio, y lo que es un desarrollo o algo más de profundización siempre se pone al final. Vemos que en el Suwen 1 ya nos dice cuando las personas son mayores son incapaces de tener hijos. Dice, ¿es debido al agotamiento físico o a su destino natural? Y nos responde Chibo. Esto se hace siempre de manera maestro-alumno. El emperador actúa como un alumno aventajado y Chibo es el médico que le responde. Y le dice, en las mujeres, a la edad de 7, el chi de los riñones se manifiesta y los dientes de leche son sustituidos y el cabello crece. Bueno, aquí lo que yo quería haceros ver es que la mujer se rige por ciclos de 7, porque en el cielo, que vemos estrellado, sería lo yin, la mujer sería lo yin. Por lo tanto, se rigen ciclos de 7 años, mientras que el hombre se rige en ciclos de 8. Hemos visto que los trigramas son 8 trigramas. Son la manifestación de la realidad, de lo que sucede por el paso del sol. Por lo tanto, el hombre siempre en ciclos de 8 y la mujer en ciclos de 7. En el Suwen 5, es un libro bastante importante dentro del Suwen, dice, el hecho es, el yang claro es el cielo, el yin turbio es la tierra. El chi de la tierra asciende y se convierte en nubes, y el chi cielo desciende y se transforma en la lluvia. La lluvia se origina del chi de la tierra y la nube se origina del chi del cielo. Eso lo que nos está diciendo es la comunicación. El yin y el yang, tanto del cielo como de la tierra, tienen que estar comunicados. Y esto lo vemos en el calendario. Veremos que hay troncos celestiales y ramas terrestres. El conejo, el año del conejo, no deja de ser una rama. Bien, vemos al Lin Shu, otro clásico, este es más de acupuntura también, 81 capítulos. En el capítulo 78, está bastante al final, se nos está profundizando, se nos dicen cosas que ya se han madurado y que precisamente como ha tenido un estudio más avanzado, se ha tenido que profundizar más, nos lleva hasta el capítulo 78. Os diré que dentro del Huan Di Neijin Suwen, el libro anterior, a partir del capítulo 66 hasta el 74 se desarrolla toda la teoría de los troncos y las ramas. Evidentemente, en una charla como la de hoy, es imposible abarcarlo, ¿vale? Pero que lo sepáis por si alguien tiene inquietud, que lo sepa. Son bastantes capítulos en los cuales nos desarrolla pormenorizadamente cuál es la representación de ese calendario y de esos días y de esas horas en el cuerpo humano. Bien, en este caso nos dice cómo se asemejan las agujas de los 9 números, o sea, con los 9 números, hay 9 tipos de agujas y cada una le corresponde un número. Dice, el primer tipo de aguja es análoga al cielo, ya lo hemos visto. Otro texto, el 1, siempre el cielo. Eso siempre va a ser una constante. El cielo pertenece a Yang. En los órganos del cuerpo, el pulmón corresponde al cielo. El pulmón está en la posición más alta, es el dosel de los 5 órganos y vísceras, lo que os he dicho anteriormente. Por eso es el que domina la piel, la parte más externa, lo que nos tiene que proteger. El segundo tipo de aguja, por tanto el 2, sería la tierra. Dice que en el cuerpo humano la tierra corresponde al músculo. El tercer tipo de aguja es el hombre. En las estrellas era lo mismo, la tercera estrella era la que tenía que ver con el hombre. En este caso, el número 3, el crecimiento del hombre, depende del funcionamiento incesante de los canales. El cuarto tipo de aguja, por lo tanto el 4, tenía que ver con las 4 estaciones. Nos vuelvo a repetir lo que yo os he dicho antes de la parte más astrológica o cosmológica, si lo queréis llamar así. En el cuerpo humano es lo mismo, por lo tanto el hombre siempre sigue la vía del cielo y de la tierra. El quinto tipo de aguja tiene que ver con los 5 tonos musicales. Y aquí nos dice, os he dicho anteriormente que el 5 tiene que ver con la tierra, por lo tanto es el sostén. Y nos dice que el 5 está entre el 1 y el 9, por lo tanto actúa como de sostén. En el calendario sería la separación entre el invierno y el verano. El sexto tipo de aguja sería análoga con los 6 tubos musicales. Dice, los tubos armonizan las notas altas y bajas, el yin y el yang. Puede usarse para armonizar los 12 meridianos del hombre. Era lo mismo que hemos dicho cuando hemos hablado del 6 que correspondía a la madera. Lo que hacía era distribuir, armonizar, igual que pasa en el cuerpo humano.
el octavo sería los 8 vientos, que es el trigrama inicial que hemos visto. Los 8 vientos diferentes corresponden con las 8 articulaciones de brazos y piernas en el cuerpo humano. Y las 9 regiones son las 9 regiones o 9 articulaciones de todo el organismo. Por lo tanto, vemos que no solamente los clásicos, sino en la numerología, vemos que tanto lo que sucede en el cielo tiene su representación en la Tierra y así se codifica. Aquí tendríamos las 9 agujas. El Nanjing después de hacer el Su Wen y el Ling Shu, se quedaron como que eran un poco de la sabiduría médica que había en toda China, porque como sabéis hubo muchas guerras hasta que China se unificó. Lo que intentaron hacer los Han es unificar ese conocimiento que estaba disperso y codificarlo. Bueno, después de codificarlo, como eran de autores diferentes, se intentó hacer un tercer libro para aquellas dudas que todavía los médicos tenían, bueno, pues dejarlas claras. Y aquí también se utiliza el número 81, 81 dificultades. Bien, vamos a ver el calendario chino. Aunque está puesto la aplicación, vamos a ver el calendario chino, así dejamos la aplicación para el final, que creo que será más... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Que yo he cogido la moto y... Bien. Vamos a ver el calendario. Bien, esto sería la Osa Mayor. Entonces, la Osa Mayor, da la casualidad de que China está en el hemisferio norte, desde el hemisferio norte, todos los países que estamos en el hemisferio norte, vamos a ver la Osa Mayor de esta manera. Entonces, ¿cómo saber en qué momento del año estamos? ¿Cómo afecta al calendario? Porque la paleta de la Osa Mayor va a ir rotando en la órbita terrestre y nosotros vamos a ver dónde está, qué momento del año es, nada más mirando al cielo. Entonces, hay dos momentos importantes dentro del calendario. Los solsticios, ¿vale? Que sería el verano y el solsticio de invierno. Esos serían los dos momentos que determinan los cambios más importantes. Luego tendríamos los equinoccios, que sería el comienzo del otoño y el comienzo de la primavera, ¿vale? Ahora estaríamos en el comienzo de la primavera. El año nuevo da pie a la primavera. Siempre en todos los ciclos la madera, todo lo que tenga que ver con el elemento madera, va a determinar el inicio de los ciclos. Entonces, el comienzo de la primavera es el comienzo de ¿qué? Del resurgimiento de las plantas, que las plantas están dentro del elemento madera. Por lo tanto, volvemos a tener resonancias. La madera es el inicio. Y ya veremos que dentro del calendario y dentro de las horas también va a ser así. Por lo tanto, aquí tenemos una representación de lo que sería la bóveda celeste y cómo nosotros podemos ir viendo cómo va evolucionando el año, simplemente viendo cómo el número 7, que es lo más alto, las 7 estrellas, dominan y actúan de protección protegen nuestro calendario. Si todo va bien, si hay lluvias, habrá buenas cosechas. Por lo tanto, es el paso de las estaciones, gracias al número 7, por las 7 estrellas que tiene la Osa Mayor, los cuales nos sentimos protegidos, porque eso sería una gran bóveda en la cual nosotros estamos incluidos. Aquí tenemos una representación de lo que serían las 12 ramas terrestres con relación a los 12 canales que tenemos en acupuntura, ¿vale? Y con las horas, porque hemos dicho de que el pensamiento chino es un pensamiento circular, por lo tanto ahí podemos ponerlo todo, es cuestión de superponer lo que queremos comparar. Podemos comparar el cielo con el cuerpo, podemos comparar las horas del día, o sea, lo mismo que sucede en el día sucede en el año. Por lo tanto, vemos que, por ejemplo, lo más alto tenemos el corazón. El sur hemos dicho que estaba representado por el corazón.
Y el corazón hemos dicho que el gu es el caballo. El caballo representa a lo más alto. Y si vemos, representa las horas del mediodía, de 11 a 1. Por lo tanto, cuando el sol está más alto. Siempre quedaros cuando estudiéis cualquier texto, cualquier cosa del pensamiento chino, da igual que sea medicina china, como sea astronomía, da igual, o caligrafía, que esta resonancia siempre va a ser igual. Vemos cómo a lo largo del día empezaríamos aquí el año, empezaríamos en la rata, aquí tenemos los 12, sería rata, buey, tigre, conejo, que estamos aquí, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, ¿vale? Cada uno de ellos tiene una correspondencia con su canal, y vemos que la rata, siempre que hablemos de rata hablaremos de la vesícula biliar, cuando hablemos de búfalo hablaremos del hígado, cuando hablemos del tigre hablaremos del pulmón, cuando hablemos del conejo hablaremos del meridiano del intestino grueso, no del órgano, del meridiano, porque ahora veremos cómo se relaciona. Cuando hablemos del dragón hablaremos del estómago, con la simbología que ello tiene, porque cuando hablamos de un órgano también tenemos que hablar qué significa dentro del pensamiento médico. Y vemos que esa correspondencia, el inicio del año, también tiene que ver con el inicio del día. Esta parte, la vesícula biliar, es Xiaoyan. El Xiaoyan es pequeño yan. Hemos dicho que el yan es el inicio, ¿verdad?, de todos los ciclos. La vesícula biliar junto con el hígado son la madera, por lo tanto el inicio siempre está en la madera. Y vemos que se llama Xiaoyan. Xiaoyan es pequeño yan. ¿Qué significa? Es la pequeña semilla para el día que va a venir. Si a esta hora nosotros no hemos hecho una buena siembra, no vamos a poder tener una buena cosecha. Si nosotros en esta época del año, que correspondería con el invierno, no dejamos barrechar el campo, no movemos bien la tierra, cuando plantemos la semilla, no pretenderemos que cuando llegue el verano vayamos a tener fruto. Tendremos menos a lo mejor del que nos hemos pensado. Por lo tanto, vemos cómo todo el pensamiento imbuye las diferentes manifestaciones, tanto la agricultura, la medicina, nuestro día a día, ¿vale? Bien, vamos a hacer... ¿Ahora tenemos? ¿Cuánto falta? Vale. Vamos a ver una aplicación práctica, porque creo que es la manera en la cual podemos ver cómo interaccionan el calendario dentro del pensamiento chino. Bien, hemos dicho que siempre, y cuando hemos visto las estrellas de la Osa Mayor, que el número 1 tenía que ver con el cielo y el 2 tenía que ver con la tierra. Solo es a partir del 3 que se le añaden elementos. Pues el 3 tenía que ver con el fuego, el 4 con el agua, así sucesivamente. Pero siempre el 1 y el 2 son como los patrones universales, son como el yin y el yang absolutos. Bien, pues dentro de la medicina nosotros podemos calcular un punto que tiene que ver con el cielo y un punto que tiene que ver con la tierra. Un punto que tiene que ver con nuestro cielo anterior, lo que somos antes de nacer, y un punto que tiene que ver con nuestro devenir diario, una vez nacidos. Para que veáis hasta qué punto el calendario nos influye. Bien, aquí tenemos en la columna, esta de la izquierda, tenemos lo mismo que hemos visto anteriormente, las diferentes ramas con los diferentes canales de acupuntura que tienen relación. Y aquí arriba vemos que hay 10 troncos. Esos serían los troncos y esto sería la rama. Tronco celeste,
rama terrestre. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando, permitidme que me voy a poner de pie, que sí. ¿Qué nos está indicando? Nos indica la relación entre el cielo y la tierra. Lo de arriba son órganos reales, son los 5 órganos. Entonces, vemos que a cada año le corresponde un órgano y un canal. Entonces, en el año que estamos, que es el 2023, si vamos a buscarlo, que será aquí vemos que tenemos conejo de agua, lo que es el elemento agua yin, en este caso, porque hay dos polaridades, el yang y el yin, el yang y el yin. Siempre el yang va primero, siempre. Por lo tanto tenemos la vesícula biliar, que es la víscera, que es hueca, y el órgano, que es macizo, el hígado, yang yin. Lo mismo en el resto, tenemos la representación de los 5 órganos. Si nos damos cuenta, cada elemento tiene 2 acabamientos de números. Los de la madera corresponden al 4 y al 5. Siempre veremos aquí años que acaban en 4 y en 5. Y lo tenemos, 4 y 5. Los del fuego acabarán en 6 y en 7. 6 y 7. Los de la tierra en 8 y en 9. Así hasta llegar a 0 y al 1. ¿Vale? Así tendremos los 5 elementos con la combinación de los diferentes troncos y las diferentes ramas. Vale, ¿y todo esto para qué sirve? Bien. Estos son puntos de acupuntura que, si os fijáis, cada meridiano tiene lo que son los 5 Shu antiguos, tiene un punto que tiene una categoría agua, metal, tierra, fuego y madera. Pues bien, un ejemplo. Una persona que nace en el año 1973. En este caso es un año buey de agua. Si volvemos atrás, vemos que el año 73 corresponde a buey de agua. Le corresponde al canal de hígado. Por lo tanto, sabemos que es agua y es canal de hígado. Pues, ¿qué vamos a hacer? Buscar del canal de hígado el punto agua. Y si vamos aquí a la lista, veremos que el hígado es el 8 de hígado. Por lo tanto, es un punto que está aquí en la rodilla. Por lo tanto, para todos los que hemos nacido en el año 1973, nuestro punto constitucional va a ser el 8 de hígado. Un punto que, eso ya es un pensamiento más taoísta, en el cual podemos influir en aquello que pasó antes de que naciéramos. Algunos médicos dicen que podemos llegar a aquello que nos viene congénito, como poder llegar a resolver. Yo no lo he visto, pero bueno, yo tengo que decir la teoría. Normalmente son puntos que serían aconsejables solo pincharlos la primera vez que vemos al paciente, la primera visita, no pincharlos más, o sea, no pincharlos más con ese fin. Los puedo pinchar porque ese punto me puede venir muy bien si tengo una tendinitis de rodilla, pero si lo hago solo con ese fin, solo pincharía esa aguja en el tratamiento. Por lo tanto, ese sería nuestro punto constitucional. Entonces hemos visto cómo el calendario en forma de troncos y de ramas está vinculado directamente con la medicina, dando un punto concreto de acupuntura, sin más divagaciones. Y vamos a ver qué sería el número 4. Hemos hablado de cuál sería nuestro punto constitucional. Ahora vamos a ver que tendría que ver con el cielo, con aquello antes de nuestro nacimiento. Vamos a ver, después de nuestro nacimiento, qué podríamos hacer. El número 4 se utiliza sobre todo en Feng Shui para posicionar, pues cuando viene una persona que sabe Feng Shui a casa, pues te orienta con la brújula de tu casa y te dice, te hace las 9 estrellas volantes y te dice, pues mira, la cocina aquí habría que pintarla de este color porque aquí hay menos agua, todo aquello. Es para ver cuáles son las debilidades
o cuáles son las cosas que nos pueden afectar en nuestra vida. De la misma manera que lo hacemos en los edificios, lo podemos hacer también en nuestro organismo. Bien, ¿y cómo se calcula el número QA? Pues el número QA, en este caso la misma persona, en el año 73, lo que vamos a hacer es sumarle los dos últimos dígitos, en este caso sería 73, sería 10, pero hay que reducirlos hasta que solo quede un número. Como de la suma del 3 y el 7 salen dos números, el 1 y el 0, habría que sumarlo, nos daría el 1. Entonces, al número resultante le vamos a restar, mejor dicho, a 10 le vamos a restar el número que nos ha dado. En este caso, 10 menos 1 sería el 9. ¿Vale? Hay que hacer aquí una salvedad. O sea, es una corrección. En las personas nacidas a partir del 2000 cambiaremos, porque eso cambia en base al hombre y a la mujer. En la mujer se sumarían, al número resultante se sumaría 5. Aquellas que hayan nacido después del 2000, al hombre se le restaría de 9 y a la mujer se le sumarían 6. Volvemos al Luoshu, porque hemos dicho que el Luoshu tiene que ver con lo que sucede después del cielo posterior. No era broma cuando os he dicho de que esto se aplica en todas las facetas. Bien, pues aquí seguimos teniendo. Hemos dicho que nos da 9, ¿verdad? Pues bueno, iremos tan sencillo como ir al cuadrado mágico, porque esto no cambia, este cuadrado no cambia, siempre son los mismos números de la misma posición, porque nos tienen que dar el 15 en todos los lados. Y aquí tenemos los diferentes elementos. Pues bien, si nos vamos al 9, vemos que el 9 dentro de los puntos acupunturales, aquí, si alguien tiene curiosidad, hay otro cuadrado que es diferente. Este es de mi maestro, el doctor Juan Mario Montesinos, que lo enseñó porque él recibió instrucción de maestros taoístas, y entonces está basado en el sistema taoísta. En los hexagramas también veremos el clásico que habéis visto todos de Richard Wickham, en el cual los dos primeros números son, los dos hexagramas, perdón, son el del cielo, el Chan, los 6 hexagramas Yan y los 6 hexagramas Yin, que a partir de ahí se desarrolla. Desde el punto de vista taoísta, desde el Yan se desarrollan todos los hexagramas hasta llegar al Yin. Entonces, por eso a lo mejor podéis encontrar uno. Hay otro, que es el que está en el compendio de acupuntura y moxibustión de Xu Feng, que lo veréis diferente. Lo digo porque si alguno lo ve dirá, ostras, con Alfonso nos ha hablado y yo lo he encontrado diferente, está equivocado. No, es que a veces las cosas no son unívocas, cada uno se piensa que tiene la razón. Entonces yo, como a mí me enseñaron este, pues yo voy a decir este. Pues bien, aquí iríamos al punto que corresponde con el número, en este caso el 41 de circulabilidad, que corresponde al Daimai. Daimai, tengo que decir, todos estos nombres son de los 8 meridianos extraordinarios. Que los 8 meridianos extraordinarios, el Chi Pamai, son reservorios de energía que tienen que ver sobre todo con nuestra parte más embrionaria, son los que ayudan a desarrollarnos. Por eso son 8. Coinciden cada uno con un trigrama. Porque hemos dicho que la realidad manifiesta es el 8, ¿verdad? Pues aquí tenemos los 8 trigramas. ¿Vale? Entonces dentro de los 8 trigramas tendríamos Daimai. Y Daimai, en este caso, ya que está puesto, tendría que ver con aquellos acúmulos del meridiano cinturón. Tiene que ver con acúmulos o cosas que nos han pasado en la vida y que no hemos sabido procesar. Normalmente se dice desde un punto de vista médico que se acumulan en Daimai, por lo tanto Daimai nos sirve como cajón desastre para meter problemas, traumas, por lo tanto sería para poder movilizar. La puntura según el calendario, pues os he puesto este ejemplo, porque ya os he dicho que si no tendríamos que desarrollar aquí una clase de lo menos 30 horas como mínimo para desarrollar desde el capítulo 66 de Suben hasta el 74 para explicar bien los troncos, las ramas, las horas abiertas que tienen que ver también con los troncos y las ramas. Entonces lo que quiero que os quede claro es que, por ejemplo, el cielo
tiene que ver con qué, con el cielo anterior, es decir, lo que pasa antes del nacimiento. Podemos verlo a través del punto constitucional y el G-TUM sería la base numérica para la aplicación. Mientras que si nos vamos a la parte del cielo posterior, veríamos que tendríamos que utilizar el número QA y su base numérica sería el Luoshu, como hemos visto. Salía de restar, en este caso, a los dos últimos dígitos. Y ya está, por mi parte, agradeceros la presencia. Espero, es un tema muy filosófico, que daría para mucho tiempo, que seguramente se explicaría mejor con una pizarra, porque es más visual que no es una proyección, pero estar aquí de espaldas tampoco creo que sea, ya que venís en un día como hoy, no sería lo más idóneo estar de espaldas escribiendo. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues... Dime. Hola. Hola. Gracias por la charla. ¿A qué se debe que sea algunos años en particular, los que tienen, por ejemplo, fuego y algún meridiano en particular, que sea y no otro año? ¿A qué se debe ese ordenamiento y por qué ese año? Bueno, lo que sé. Hemos dicho que no sé de dónde sale el inicio. Si me preguntas el inicio, no lo sé. Lo que sí que se tiene por cierto es que los años, o sea, el acabamiento del año determina el elemento que resuena con ese año. ¿Del año del calendario gregoriano? O del calendario no, porque el calendario chino es mucho anterior al calendario gregoriano. Entonces, digamos, se ha seguido simplemente como una secuencia. Se ha seguido como una secuencia. Eso daría para poder... Entiendo tu pregunta, ¿eh? Porque claro, el calendario chino se basa desde la dinastía Qin, que es la creación de China unificada, pero eso está en el 4700 y pico. Claro, pero ¿por qué entonces el Observatorio Púrpura decide cuál es el comienzo del nuevo ciclo cada vez? Como por ejemplo en 1984. ¿Vuelvo a repetir la pregunta? Porque el Observatorio Púrpura en China decide cuál es el comienzo del último ciclo, que No lo sé. comenzó en 1984. No te lo sé decir. Si fuera simplemente una secuencia. Seguramente, a ver, no te lo sé decir. Lo que tenemos que saber es desde dónde se inicia, y yo no te sé decir esa pregunta. Los ciclos en China abarcan hasta 170 y pico mil años, porque son números muy vastos para intentar dar explicación al universo. Evidentemente, es una numerología arcaica que no es precisa, porque no tenemos los elementos que tenemos hoy día para poder datarlos expresamente. Desde un punto de vista de la medicina china, que es de lo que yo te puedo hablar, ¿vale? Porque nosotros sería más de la astronomía, se escapa de mi... es como si me pregunte de Jesús, se me escapa de mi conocimiento. Lo que sí que te tengo que decir es que para la medicina, como tenemos que buscar los patrones, pues hemos buscado los que la mayoría de estudios y de la doctrina, por decirlo de alguna manera, no es que sea una doctrina, nos indican los años y entonces los tenemos que aparejar. Y desde ahí, bueno, pues se intenta dar esa explicación. Tampoco significa... ¿Hay algún tipo de correlación con algún ciclo natural que hayas encontrado en todos estos años? Mira, lo que sí te puedo explicar, porque ya te digo, es un tema de la astronomía, y yo no vengo aquí a hablar de astronomía, vengo a hablar del calendario de la creación. Pero lo que sí te puedo decir es que la aparición del caballo y la aparición de la tortuga tienen que ver con ciclos que ocurrieron en la Vía Láctea, astronómicos, que se ha intentado, esto es como todo, se intenta dar el del mito, pasar al logo. Entonces desde el caballo y desde la tortuga se intenta dar esta explicación, pero realmente lo que hay es una base astronómica. Yo no te sé decir exactamente cuál fue el acontecimiento astronómico que determinó esa aparición y se escapa de desconocimiento. Pero ahora en un ciclo más pequeñito, ¿tú notas la diferencia entre un año de agua y un año próximo de madera? Al final, la parte médica, el médico va a tratar al paciente en ese momento. Lo que sí que te da, lo que sí que te sirve es para, por ejemplo, si tú tienes el hígado como elemento, tus problemas, tus desequilibrios o el órgano que vas a tener que mirar va a ser ese en el cual tu número constitucional se mueve. Pero tampoco significa que lo vayas a desarrollar, porque al final
son tus hábitos diarios los que determinan que tú vayas a tener una enfermedad o no. Por ejemplo, desde el punto de vista médico occidental, se han hecho muchas pruebas con gemelos homocigóticos, es decir, que genéticamente son iguales, pero situados en ambientes diferentes, desde el punto de vista del deporte, por ejemplo, o desde el punto de vista de la alimentación, con los hidratos de carbono, dándole otras dietas, al final, siendo dos personas totalmente idénticas genéticamente, al final el aspecto es diferente, porque lo que sí que te intenta dar explicación a la medicina china y el pensamiento chino sobre la medicina es que los hexagramas son como intentar dar explicación al cambio, pero el cambio no es unívoco, el cambio es una probabilidad de, siempre depende del individuo. Piensa que los hexagramas nacen como algo oracular. Estamos hablando de chamanismo. O sea, ya no hablamos de medicina, hablamos de chamanismo. Entonces, esa corriente de pensamiento, seguramente esas personas tendrían momentos de meditación en los cuales pues, les vendría la iluminación y vieron en esa tortuga pues, la representación de esos puntos. Ya te digo que yo me adscribo más a que la tortuga y el caballo tienen que ver con acontecimientos astronómicos que sucedieron en la Vía Láctea que no con lo que te estoy diciendo ahora. Pero bueno, a nosotros nos sirve, como tenemos una base numérica y una base de hexagrama que lo que nos da es la probabilidad de que suceda algo, ya nos sirve. Porque aunque tú tengas como elemento, por ejemplo, en mi caso, el hígado del 73, el hígado. ¿Qué significa? ¿Que todos vamos a estar mal del hígado? No, pero cuidado que los problemas que te puedan venir, principalmente podrían venir por ahí. Pero no significa que yo mañana me muera de un infarto. Es una posibilidad. Tienen más números. Pero será como yo desarrollo mi vida que se decaerán o no. Eso entraría ya dentro de lo que sería el Yang Shen, es decir, se dan una serie de pautas, de ejercicios físicos, de comidas durante el año, en una serie de periodos, qué se puede comer, cuándo, qué no, para no desequilibrarse, porque al final lo que intentamos es estar equilibrados, para que eso no suceda. Y si vemos que nos desequilibramos, por ejemplo, en medicina china utilizamos fitoterapia o acupuntura, ¿para qué? Para llevar al cuerpo al equilibrio otra vez. Cogemos un resfriado, ¿qué hacemos? Intentar dar plantas, como ha sido por lo que viento frío, por ejemplo, pues vamos a dar plantas calientes y picantes, ¿para qué? Para ayudar a expeler en ese primer momento el frío. La apreciación que tú me dices, me gustaría podértela responder, pero no la sé, lo siento. Ya te digo, entraría más dentro de una parte más cosmológica del pensamiento chino, que a veces tanto en la caligrafía, en la nutrición, en todos los aspectos, el pensamiento es el mismo, todos circulan de yin yang, 5 elementos, el número 12, pues los 12 troncos, pero los que profundizan son aquellos que realmente tienen que mirarlo. Seguramente si viniera aquí una persona que sabe de cosmología diría no, porque mira, hubo una corrección y por eso en el siglo no sé cuándo, no sé qué constelación pasó y se hizo una corrección, pero yo no lo sé decir. Bastante tengo con intentar, por lo que tengo aquí, dar una explicación razonable, para un tratamiento acupuntural, ¿sabes? Ya te digo que el tema vendría sobre todo el pensamiento viene chamánico. Nos perdemos ahí, aunque está codificado, ¿vale? Y normalmente está codificado en tapaciones de tortuga. Claro, eso se ha desvirtuado. Fíjate también que dentro de la cultura china los cánones principales se guardaron en templos porque estaban perseguidos, porque no todo era... y se hizo mucha tradición oral, maestro-discípulo, y muchos de ellos no tuvieron discípulos. Entonces hay mucha parte del conocimiento que no nos ha llegado. De hecho, dentro del Suben hay capítulos que están perdidos. Si los encontramos, vamos, nos dan el premio.
Perdón, dime. Gracias por la pregunta. Piccola pregunta, la numerología, no sé, caratteristica, cuando has demostrato 1973, sì. come si è utilizzata questa metodologia al calendario cinese? 1973 è differente per nosotros. Bueno, des del punt de vista xinès o no, el que hem d'anar és, si mirem a 73, tenim que és aigua i que és búfal, això ho tenim clar. Aquí tenim un canal que li correspon, perquè... Espera, Crec que la pregunta és, no? Que Has sumat 7 amb 3 a 10 según amb 0. Ah, sí, mira, te explico. Aquí. Això és el número 4. En el número 4 només es compten els dos últims dígits. I ara queda només un dígit. La suma de 7 i 3 són 10. Per tant, tenim un 1 i un 0. Esclar, però per a nosaltres, 1973, coneixem l'any. Però per el calendari xinès no és representat com 1973, crec. No, aquí hauríem d'anar al Ximen d'Unjà. O sigui, tot el que passa a l'esfera personal, si hem de filar prim, hauríem d'anar, que també és com està la teva energia personal, és una altra branca, perquè això sí que és oracular, és una altra branca del pensament xinès, i el Ximen d'Unjà te sortiria això per tu en aquell moment ara, si ho fas, i et donaria com estàs i com evolucionarà la teva energia. La teva concreta pels batzi, els 4 pilars, l'any, el mes, el dia i l'hora. Com que nosaltres no farem això en medicina, no farem, es podria fer, però això és més oracular, en medicina utilitzem aquest que ja ens va bé. O sigui, no necessitem saber d'on venen les coses, perquè si no és que no faríem res, perquè ja de fet no ens cal, perquè tenim això. Tenim això, nosaltres. Tenim el pols, la llengua, la sintomatologia que tu em dius. I jo amb això t'he puc tractar. Això és una manera de tractament basada només exclusivament en el temps. O sigui, en medicina xinesa, que és una cronobiologia, perquè al final el temps sí que interessa, però hem de tenir present que és més fàcil entendre la persona i que la persona t'entengui si li parles del que li passa al seu òrgan que no et digui jo perquè l'hora està oberta, el punt 62 de bufeta està obert ara. I tu diràs, no, pots explicar? Clar, això és un altre pel·lícula. Aquí us he posat com a exemple del que es pot fer bàsic, que tothom pot fer a casa, a la seva parella o a la seva amiga, que diré el número 4 teu, que és un número de què és el que et pot passar. Bueno, ja es pot fer, es pot utilitzar, que se diu el número 4, o en aquest cas és el número constitucional, que ja es diu de quin òrgan podem, aquí, que no vol dir que és el que acabo d'explicar el company, que no necessàriament és això, perquè el cel posterior depèn de nosaltres directament. L'anterior, no. L'anterior és 9 en totes, el trigrama, ens fixem, era la suma de 9. Aquest és el trigrama del cel anterior, això és immutable. Aquí tenim el yang pur a dalt, el yin pur a baix i les diferents derivacions. Tenim aquí el foc, tenim aquí l'aigua i en totes les combinacions ens dona 9, que és un cicle
universal. Igual que el fetus, doncs en el moment que hi ha la concepció, segueix una línia. Això està codificat mitjançant estrigrames, també. Per què? Perquè no canvia, perquè això és abans del naixement. Per tant, tot el que passa abans del naixement, si no és un trauma de la mare o qualsevol cosa, però de manera natural, tot segueix, per sort, tot segueix el mateix ritme. Això és el maco d'entendre aquest tipus de pensament, de que ells ja sabien que hi ha una sèrie de principis universals que mai canvien, però que una vegada es materialitza la vida, ja poden canviar. Ja estan subjectes a allò que jo faci, que és el Wushu. I és el que, per exemple, a la branca del Xinen Yunja, es poden dir, mira, cuidado que en aquest any, o en aquesta hora, et passarà, tindràs fluixa l'energia de no sé quina hora. Però és una altra disciplina, no és de medicina. Igual que el Feng Shui. És important poder orientar a un pacient a coses que li poden passar a casa? Sí, és important, però nosaltres no som especialistes en Feng Shui, per això hi ha un especialista en Feng Shui. El que succeeix és que com que el coneixement, la base del coneixement és la mateixa, sí que li puc intuir, mira, cuidado perquè aquí sí que pots tenir problemes, perquè m'estàs dient que en una cuina que està amb un element foc i tu poses els mobles de color vermell, cuidado perquè hi ha un excés de foc. Clar, aquí s'està anant. Ha d'haver algú que el controli. Però no aniré jo a casa seva a dir-li, mira, has de canviar això, però sí que li puc dir, mira, pel que t'ho dius pot ser que sigui això. O igual que si una persona està en aquest temps que fa, que fa fred, i està menjant gelats o moltes amanides, i hòstia, és que m'estic refredant, i clar, és que el de Feng Shui també li podria dir que en un moment yin de fred tu estàs menjant fred, per tant el que has de fer és contrarrestar, ficar alguna cosa calent per portar-te a l'equilibri. És un maco d'aquest mode de pensament, que és cíclic i ho pots ficar a totes les àrees de la vida, pràcticament. Aviam, si ho saps bé, clar. Gràcies per la pregunta. Té respost? Sí. Una breu pregunta. Has comentat que, no sé si és l'emperador que va veure el patró d'un cavall i una tortuga, aquests dos mapes, no? El Seto i el Wushu, però està recollit, no és res, està recollit en algun llibre, algun cànon? Bueno, això ho recullen molts llibres, perquè això és aquest. Això està recollit en pràcticament tots els llibres. No només de medicina, sinó en llibres de filosofia. No coneixia per això. Llavors, sempre trobaràs el yin a les cantonades, per exemple, aquest és de la tortura, el Wushu. El quadre té aquests números, el quadrat màgic, té aquests números que sempre estaran iguals, si fixes el 3, el 5 al mig, perquè la Terra no té, la Terra és el centre, és el sostén. O sigui, la Terra, de fet, el ideograma Terra, Potser s'accesen a l'I Ching, per exemple? Sí, és que el I Ching és la base de tot. És la representació numèrica de tot el que ens envolta, de donar-li explicació a l'univers. Però també és oracular. És a dir, també està subjecte a interpretació. Et dona unes línies, no et dona una resposta de sí o no. Et dona una probabilitat de... És com un algoritme. Doncs aquí el 5 està al mig, perquè si fixem l'ideograma, la Terra és sostén, és algo que sosté. I normalment està ficat al centre. I a dalt el foc, a baix l'aigua i a l'esquerra la dreta. Que seria la representació taoista dels quatre animals, el fènix vermell, el baihu, el tigre blanc, la tortuga negra, el tsengu, i el drac verd.
Sí, normalment ja has vist que quan hem parlat del calendari hem posat 3 llibres i els 3 parlen del número. O sigui, sempre que hi ha qualsevol llibre que vulgui explicar la filosofia de qualsevol matèria, sempre normalment expliquen yin yang, 5 elements, des d'aquí, donant sempre l'explicació que correspongui a aquella àrea de coneixement que es vol transmetre. Per exemple, el de Feng Shui, potser parlar del zona, no li dirà res, però sí li dirà la direccionalitat o cap a on ha d'estar orientada una casa, un terreny, el que sigui. No fan temps posar-se els anys? Sí? Aquest. Dos càlculs del 1973, Sí. aigua, bou i aleshores fetge. Llavors, imagina't que sigui doncs el 1925, per exemple. Llavors què seria? Fusta, però també segueix sent fetge. Sí, és fetge de fusta. O sigui, el bou sempre és fetge. Sí. El bou correspon sempre al canal de fetge. El pulmó, el tigre, normalment és pulmó. De fet, el tigre blanc, el baihu, s'utilitza per baixar calor del pulmó, que és blanc, normalment se dona al talco. Sí, potser es pot dir, no?, de l'animal. Sí, mira, la rata és la vesícula biliar. Aquest correspon amb aquesta... És yang, sempre comencem yang. El bou, el fetge, que és el yin de la fusta. El següent element seria el metall. Tindríem el tigre és el pulmó i del metall el yang és IG, el budell coixut, que són parell. De la terra tindríem el drac i la serp. El drac seria l'estómac, l'òrgan yin, i la melsa, el bazo. El bazo no és el bazo, seria tota la nostra microbiota, perquè és transport i transformació, o sigui, és més del moment de l'òrgan. Però en aquest cas, com que parlem de canal, ja ens va bé. El cavall seria el foc. Per tant, tindríem el cor i el budell prim. Si ens fixem, el cor, a medicina xinesa, té a veure amb el shen. El shen és la nostra capacitat intel·lectual, el nostre pensament. I tenim el budell prim que va amb ell. I ens han dit, hi ha estudis que diuen que hi ha moltes neurones que tenen a veure amb el pensament, que de fet és un segon cervell el budell. Per tant, els xinos ho ficaven, però no és la cultura xinesa. En els vasos canopis d'Egipte, el cor era l'únic que no es treia. Per què? Perquè el shen era l'ànima de la persona morta. I embrionàriament hi ha fibres, el cervell es forma de fibra, el tub neural, que és el mateix que forma el cervell, surten les fibres que formen el cor, per tant hi ha una connexió directa. Això són estudis d'ara. Però la cultura xinesa i altres cultures ja ho donaven per fet. L'únic que teníem la correlació fefaent, per dir-ho d'alguna manera. Però al final tot dona igual. Això funciona? Sí. La medicina xinesa, la cultura xinesa és una cultura molt pragmàtica. És a dir, això funciona? Sí. Modifico, mira, això ha vingut aquesta persona, hem fet això. I ho apliquem. No cal un estudi, perquè el pensament occidental és un pensament lineal, és un pensament cartesià, basat en una línia. El que va d'avui, potser demà no, això no serveix. En la cultura oriental, en general, això és impensable, perquè és cíclic. Per tant, en el cercle no hi ha possibilitat de que hi hagi alguna funció. Sí, el mono seria la bufeta, seria l'aspecte de l'aigua, la bufeta i el ronyó, l'aigua,
I aquí tenim una entitat que es crea en medicina xinesa, que aquesta és exclusiva de la medicina xinesa, que és el que diuen el Sanjiao o triple recalentador. Al cor, l'emperador té algú que el protegeix, que és el pericardi. I els xinos li deien que és un ens a part, que no és el mateix. Una cosa és l'emperador i una altra cosa és el pericardi. I el Sanjiao seria com es distribueix el qi, l'energia, de tot el cos. Vindria a ser els 3 retroperitoneus que tenim al cos. Les vísceres les tenim en 3 peritoneus. Això vindria a ser el Sanjiao. I per tant aquest seria un segon aspecte, seria el cor té 2 caps. Un l'oficial i l'altre l'oficiós, el que el protegeix. Aquí, dius. Sí, o és igual, o l'intestí gruixut, o sigui, com s'interpreta? Bueno, aquest... Segons els anys. Aquest és el que marca... Aquest és el que marca l'element, perquè aquest és l'òrgan. Aquest és l'animal. Cuidado perquè això és la representació del canal. Això és un canal, no és un òrgan. L'òrgan és aquest, l'òrgan físic és aquest. Llavors, el cavall, que són d'elles, si jo vaig aquí al 78, per exemple, serà cavall de terra. En aquest cas, de terra, llan, perquè l'estómac és llan, que aquest seria aquí. I això significaria que aquest seria com el seu punt dèbil o el seu punt seria el que s'hauria de tenir present, en desequilibri. En desequilibri. I el cor, llavors, no fas cas perquè el meridià de cor no... No. Vale. El meridià de cor, si vull treballar el cor, sí, però per l'any, per determinar el temps, és aquest. Això ja seria per la medicina. Per dir, no, doncs mira, anirem a aquest meridià. Això que està nidificat, que es veu molt... Això té una teoria darrere, perquè no només hem de tenir present l'any, sinó les quatre pilars, l'any, el mes... què és? Que totes les 33 seran com jo, tindran les mateixes patologies que jo? No. No, per què? Perquè depèn on ha nascut, l'any serà el mateix, però el mes, el dia i l'hora. Tu pots néixer el mateix dia i any, però si has nascut amb una hora diferent, serà diferent. Això passa com... Us poso l'exemple del vi. El vi, cada any, la mateixa vinya dona la mateixa uva, oi? Però no cada any té la mateixa qualitat, perquè depèn de lo de fora, de si ha plogut o no ha plogut. I tu mires la carta o el sommelier et diu doncs mira, el 2014 és una excel·lent collita. I no cal ser molt intel·ligent, perquè potser et costa 100 euros i una d'un any diferent et costa 10, per dir alguna cosa. Perquè potser aquella collita ha sigut excel·lent. Però el mateix que passa amb les plantes, passa amb les persones. Que l'any, el dia, l'hora i a part el teu devenir diari també t'influeix. Però són branques diferents. Una és més oracular i una altra és més de medicina. En medicina, amb això ja va... De fet, això no ho aplica pràcticament ni l'1% dels agricultors. Perquè tenim l'òrgan, tenim la llengua, el cos, la manifestació, se sobreentén que tu saps medicina, per tant ja saps quina patologia té, quin òrgan, quina fisiologia està afectant, a nivell anatòmic on pot estar el problema i llavors pot ser més precís. Però des del tot podem anar a la part. I aquest és l'avantatge que ens dona aquest tipus de pensament i aquest tipus de medicina. Que des del tot podem arribar a la part. Alguna pregunta més? Bueno, pues agrair-vos la presència i la paciència.
Gràcies.